Buenos días, estimados jóvenes. ¿Cómo están? Soy la profesora Elba. Voy a estar a cargo del curso de lenguaje. Por favor, ¿me podrían confirmar si se me escucha bien? Buenos días, Hola, profesora. hola Sí, hija, escucho. buen día. Sí, perfecto. Gracias. Bien, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, estimados jóvenes. Yo espero que vamos a tener 17 semanas de clase, sean muy fructíferos, provechosos, para que ustedes puedan alcanzar la meta que se han trazado, el ingreso a la universidad, de hecho que demanda cierto sacrificio y todo esfuerzo y todo sacrificio tiene su recompensa. Partiendo por ello, pues les pido que den al 100% de su esfuerzo. Yo también lo haré. Cualquier duda, consulta que tengan, estoy eh, dispuesta a apoyarles. Esperemos que el tiempo siempre nos alcance. Esa es una de las limitaciones que tenemos. Pero si no fuese conmigo que se pueda absolver alguna duda, también tienen consulta académica. Aprovechen al máximo. Hay 5 sesiones, me parece. Por la tarde hay 4. De lunes a jueves están los horarios para consulta académica de lenguaje. Así que jóvenes, van a tener todo el apoyo, tanto de mi parte como también los colegas de consulta académica. La dinámica, cómo vamos a desarrollar nuestra clase es de la siguiente manera. Voy a presentarles los PPTs y ustedes van a poder hacer capturas de pantalla a lo mejor o luego ver los videos como se les acomode a ustedes. Y cualquier duda, activan el audio, puede ser eso una forma más directa o a través del chat. Pero todos debemos procurar entender y esta clase volver a repasarlo. Siempre les recomiendo, clase dictada debe ser clase aprendida. Cuando ya llegue el examen, ustedes solamente repasarán los cuadros de resúmenes, sus mapas conceptuales, y ya no habrá necesidad de revisar de repente las 2 horas de clase, ¿no? Ver el video, por ello hagan sus resúmenes. Queridos jóvenes, solo les voy a pedir su comprensión en un aspecto. A veces ingresan llamadas de urgencia a mi celular y no son llamadas familiares. A veces puede ser la llamada de un coordinador o de un tutor de la dado que soy la jefa de curso de lenguaje. Y cuando algún colega falta o tuvo alguna emergencia, me comunican de inmediato para poder buscar un reemplazo. En ese caso, les ruego por favor su comprensión. Creo que después nos va a ir muy bien. Ya ustedes están observando en la pantalla el tema de esta semana, es la comunicación y vamos a ver los aspectos más aplicativos de cada capítulo, de tal manera que la teoría vaya de la mano con la práctica. Las preguntas tipo examen, ¿no? Preguntas DECO. Bien, cuando hablamos de la comunicación, hacemos referencia a su etimología. La comunicación procede del latín comunicare, que significa intercambiar, que significa compartir, que significa poner en común, hacer partícipe a alguien de algo. En otras palabras, es intercambio. Ahí está la definición. Es un proceso que implica interacción, intercambio de información. Entonces, tiene que por lo menos necesitar más de un elemento, ¿no? Emisor, receptor, y luego veremos que se complementa con el mensaje, con el código, el canal, el referente, etc. Lo que quiero que focalicen con esta presentación es la tipología, la clasificación general. Dado que la comunicación no solamente involucra a los seres humanos, sino también a los no humanos. Me refiero a los animales, a las plantas. Pero la más aplicativa, la que tiene de repente la prioridad en las prácticas cuando formulamos preguntas es la comunicación humana,
porque hay diversidad de códigos, tanto lingüísticos como no lingüísticos. Para poder comunicarnos, no siempre necesitamos de la lengua. Hay otras formas, como por ejemplo, en este momento yo quisiera hacer uso de las reacciones y yo quiero de repente aplaudir por la decisión tan importante que han tomado, ¿no es cierto?, de seguir una carrera universitaria. Y cuando ustedes respondan correctamente, surge mi emotividad, estoy feliz, les enviaré un corazoncito, o cuando hay una respuesta correcta, un like, un me gusta. Entonces necesitamos hacer uso de algunos signos que no son verbales y podemos comunicarnos, ¿cierto? Yo recuerdo cuando de pequeña, ¿no? A veces uno es traviesa, no escucha los consejos, pero mamá tenía una mirada, ¿no? La mirada, esa mirada que decía, espérate nomás, que se vayan los invitados y ahí arreglamos cuenta. Con una mirada ordenaba todo, una mirada. No necesito decir, pórtate bien, tranquilo, solo una mirada. Y ahí vamos a recurrir a los signos no verbales. Cuando haya sonido, después que termina una conferencia, por ejemplo, ¿no? Los aplausos para el expositor o cuando tenemos las señales de tránsito, el color del semáforo, que lo captamos a través de la visión y por eso es no verbal visual. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos saludado con un apretón de manos? O de repente alguien nos ha dado una palmadita en la espalda, ¿no? Para felicitarnos, un abrazo. Eso es táctil. O a través de los movimientos de nuestro cuerpo. Cuando estamos enojados, ¿se han dado cuenta? Siempre miren cómo cambia el rostro, ¿no? Esa mirada angelical se transforma, ese rostro, empezamos a fruncir el ceño, es muy marcado. Estamos comunicando y no estamos hablando ni estamos escribiendo. Solamente empleamos códigos que no son verbales, pero que transmiten información. En cambio, cuando ya interviene la lengua en una plática, ¿no? En una conversación entre amigos, va a haber producción de sonido. Acá vamos a articular los fonemas y lo que escucha, el sonido concreto, ese es el fono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Pero también puede ser que no hablo nada, solo escribo y voy a hacer uso de letras. Voy a hacer uso de grafemas. Es por eso que a la comunicación escrita se le va a llamar también visuográfica, ¿no? Escrita o visuográfica. Bien, jóvenes. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir a un marco más específico, preciso de la comunicación verbal. Esta es llamada también lingüística, ¿no? Porque interviene la lengua. La oral se le denomina auditivo oral, porque va a haber sonidos, se van a articular, se van a producir sonidos concretos, mientras que la escrita, aquí no se rinde nadie. Aquí hay una secuencia de letras, de grafemas, y lo vamos a visualizar. Es por ello que diremos es visuográfica, ¿no? Acá hay grafemas y en el otro lado tenemos los fonos, que son la concretización de los fonemas. Ahora, esto es para que recuerden que la oral se llama auditivo oral y la escrita es también llamada visuográfica. ¿Por qué esta precisión? Porque en un examen de repente nos presentan, ¿no? Situaciones como por ejemplo que nos diga, a ver, la declamación de un poema, ¿qué tipo de comunicación es? Si me ayudan, estaré muy agradecida. A ver, muchachos, la declamación de un poema, ¿qué es?
¿Qué clase de comunicación es? Oral. Oral, perfecto, muy bien. Ah, me están diciendo si se está grabando la clase. Ya. A ver, la señorita Amelia, creo que es nuestra tutora. Señorita Amelia. Oh, buen día. ¿Se está grabando la clase? Hay una pregunta por el chat. Me parece que no se está grabando. A ver. Voy a reportarlo porque ustedes deben tener toda la grabación completa. A ver, un segundito, vamos. Ya, perfecto. Sí se está grabando entonces. Ya, con eso. Ahora vamos a llevar a la comunicación de tipo química. Chicos, pero me quedo con una duda. Cuando se está grabando, siempre sale un botoncito rojo. ¿Ustedes lo ven? Yo no logro verlo. Ah, ya. Sí, Está sí. grabando, Sí, profesora. ay, perfecto. Gracias. Yo dije de repente no y ustedes se quedan con una información a, a medias, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la química, por supuesto. Por eso es que vamos a irnos primero de algo tan general, que es la comunicación humana, y de tipo verbal, que son estos dos, que vendría a ser la declamación de un poema o de repente una entrevista o un debate en el Congreso. Eso es para cubrir lo que corresponde a la oralidad. En la escrita, una constancia de trabajo, ¿no? O un certificado de salud, o simplemente un saludo, un comentario por Facebook. Voy a necesitar escribir. Esos serían los ejemplos de visográfica. Vamos a ver la química. Acá el primer cuadro mostraba de manera muy general, por eso no me detuve. En cambio, ahora sí, tenemos las clases en cuanto a la comunicación no verbal o no lingüística. Puede ser a través de la emisión de sonidos, como les decía, un aplauso o cuando suena nuestro despertador. Seguramente muchos han programado a las 6 de la mañana estar listos ya desayunando para que a las 7:30 estemos ya conectados. El sonido de ese despertador, el sonido de un claxon de repente o el silbato del árbitro, qué interesante. Esto, cuando lo vemos en las clases presenciales, es muy recurrente, el timbre, ¿no? El timbre para iniciar la clase, para el receso, para finalizar, etcétera. Y cuando se capta la información a través de la visión en el ámbito deportivo, el árbitro muestra una tarjeta roja a un jugador que ha cometido una falta grave, ¿no? Esa roja es una expulsión. El color está transmitiendo un mensaje. Si es una tarjeta amarilla, será una llamada de atención. Así que tenemos la información que se va a captar a través de la visión. El tacto, qué hermosa figura, miren, ¿no? Es una mamá de repente acariciando los pies de su pequeño. Y claro, cuando implica contacto físico, ahí puede estar un abrazo, puede estar un beso, una palmadita en la espalda, un apretón de manos, ¿no? Para saludarnos, etcétera. La clave es contacto físico. Y a través de las expresiones corporales, cuando les decía, estamos enojados y transformamos nuestro rostro, fruncimos el ceño, por ejemplo, hay un movimiento. O cuando uno te preguntan algo, dices, a ver, ah,
una pregunta de historia. En ese momento no se nos ocurre ver dónde o cuándo nació Cristóbal Colón. No, ni idea, muevo la cabeza nada más, ¿no? Quisieras ingresar a San Marcos, muevo la cabeza, ¿no? Para decir que sí, solo con el movimiento. Tiene que ver con gestos, son expresiones corporales. Y la química, esto puede ser a través de las feromonas, sustancias químicas. ¿Han oído decir, por ejemplo, este chico o esta chica se atrae con tal persona? ¿Tienen una química entre ellos? Dicen, ¿no? Dicen que es una cuestión de empatía, pero más allá de eso, debe haber alguna segregación de sustancia que va a transmitir un cierto mensaje. De repente, cuando uno ha recibido una noticia muy trágica, se acelera el ritmo del corazón, va a haber ciertas reacciones dentro del cuerpo, o se me ocurre de repente, o ante una situación de pánico, ¿no? Va a haber una segregación de sustancias que de repente no todos lo vamos a poder percibir. Por ejemplo, les comento algo muy particular. A mí varias veces me ha mordido el perro. Entonces, cuando yo paso por una zona donde hay así perros, aunque sea 2 cuadras, no importa, más camino, pero trato de evitarlo. Y mamá me dice, no sientas ese miedo porque el perro lo percibe. Pero ¿cómo va a percibir, mamá? No, es que sí lo percibe y por eso es que te muerde, me dice, ¿no? Entonces, quizá no sea tan común para que uno pueda ilustrarlo, porque tiene que ver también con olores, con olores. Eso sería un ejemplo de la parte química, no tan puntual, no tan puntual, porque más se focaliza la gestual, la táctil, la auditiva, pero es la segregación de sustancias químicas, como las feromonas. Y en los animales también se da esto, ¿no? Por ejemplo, un zorrino. Cuando ha orinado un perrito, un zorrino, ese olor es bastante intenso. Uno sabe que por ahí estuvo tal animal o tal mascota. Así que también en los animales la comunicación es a través de Profesora, sustancias químicas. Sí, hija, dime. ¿en las lágrimas también podrían estar en la química? Vamos a verlo desde dos ópticas. Si yo observo a una persona que esté llorando, la imagen lo voy a captar básicamente por la visión, más allá de que esté segregando alguna sustancia, porque esto es interno, no lo puedo visualizar. Tiene que ver más con una percepción sensorial, ¿no? Que el olfato de repente. Pero una persona que esté llorando tiene que ser más de tipo visual, lo voy a poder, o bien auditiva, ¿no? Y las lágrimas, verlo. Yo creo que ahí va más preciso a través de la visión y esto más a través del olfato. Está Sí, bien, hija. profesora, gracias. Correcto. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Como les decía, en los animales también se da esa clasificación. Ustedes de repente han notado la comunicación en sus mascotas. Yo, por ejemplo, procedo de la zona andina y cada vez que aullaba nuestro perrito decíamos, uy, ha pasado el alma de alguien o alguien va a fallecer, ¿no? Cuando el búho, por ejemplo, emitía unos sonidos y se posaba sobre el techo de una casa, decíamos, ahí alguien va a fallecer. El simple hecho de esos aullidos, de esos gruñidos o los cantos, transmite una información. La visual, como la danza de las abejas, por ejemplo, también es muy interesante porque comunica la dirección, la distancia de la fuente de los alimentos, la comida, qué tan lejos está. Entonces se puede visualizar. Entonces la danza de las abejas, que también se asociaría con lo que es gestual,
Pero si yo lo observo, la clave es, si yo observo, lo capto a través de si se capta a través de la visión, lo puedo llamar así, o si va acompañado de expresiones corporales, una danza, calza para visual como para gestual, puedo llamarlo gestual. Aquí golpes de pecho, por ejemplo, ¿no? Interesante la imagen para ilustrar la comunicación no humana. Y lo que les decía de la orina, por ejemplo, eso es una segregación de sustancia y es de carácter químico, por el olor sobre todo, ¿no? Ahora, táctil, los abrazos, los picoteos, los acicalamientos, son más este tipo de comunicación en animales de carácter instintivo. Pero ¿cuál tiene mayor aplicación en prácticas, en los ejercicios que estamos proponiendo? La humana. Así que por ahí, aunque coincide muchísimo la tipología, pues lo más aplicativo en realidad, porque tiene una intención comunicativa. Los seres humanos nos comunicamos con un propósito. Vamos siempre a pensar qué voy a transmitir, qué mensaje, cómo lo decodificamos. Mayor diversidad de códigos está en la comunicación humana de tipo verbal, ¿no? Verbal, no verbal. En fin, como referencia está perfecto. Esto nos amplía la teoría de definir que la comunicación no es exclusivo de los seres humanos, también de otras especies. Ahora, ¿cuál Profesora, es la aplicación? Dígame. una pregunta, ¿y el tipo, Sí, o sea, los tipos que sean los cintas que, ¿qué sería? ¿Una comunicación no verbal visual? perdóname, hubo una pequeña interferencia que no pude captar muy bien. Ahora, voy a acercar más el audífono. A ver, ahí creo, ¿Así me por escucha favor, mejor? repíteme. Ahora sí, a ver, repíteme, por favor. ¿Qué sería, qué tipo de comunicación sería los tipos? Los quipus, los quipus se visualizan los colores. El quipu empleado en la época incaica es de naturaleza visual, ¿no? Visual. Ahora, si yo tocase lo que tiene que ver con los nudos, me involucra más de tipo, de repente, táctil, pero lo que predomina, los colores, eso es visual. Siempre que tenga que ver con imágenes, colores, está relacionado a través de la visión. Como les decía, una comunicación no es exclusivamente de tipo gestual. Ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación, creo que está por acá. Por ejemplo, la letra C. Esta, la letra C, donde madre e hijo, ¿no? Tienen un contacto de tipo visual, aquí hay una comunicación. Yo lo puedo clasificar como táctil porque hay un contacto físico, pero también lo puedo calificar como gestual porque hay movimiento corporal. Entonces se va a prestar para los dos. Puntualmente respondiendo a tu pregunta, hijo, sería visual porque hay que identificar los colores. Ok, ¿Sí? gracias. Correcto, gracias a ti. Gracias por cada pregunta. Bueno, entonces vamos a responder estas dos. Rápidamente ustedes me dicen, a ver, mírenlo, este código de barras, ¿qué podría ser? O el QR también, ¿no? Es un ejemplo interesante de una comunicación. ¿Qué sería? ¿Cómo se denominaría mediante esta imagen? Discográfica. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, acá dice, estoy leyendo el chat, pensé que todos me habían escrito por el chat. Un emoticono es de tipo visual, es no verbal visual, emoticonos, ¿no? Ya está. Pero vamos acá. La pregunta es esta imagen no verbal. No hay, para que sea no verbal, queridos jóvenes, lo fundamental es que
no haya signo lingüístico. ¿Qué cosa es un signo lingüístico? Un signo lingüístico puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser una oración, un texto. Un signo lingüístico tiene significado y tiene significante. Y eso no hay acá. Entonces es no verbal de tipo visual, ¿no? A esto todos lo vamos a clasificar en la tipología como no verbal visual. Hasta ahí Pero, estamos profesora, bien. Sí. ¿pero por qué los Sí, números no serían, o sea, no es que serían un significado? pero es un significado de tipo no verbal. Te explico de esta manera. Si yo presento, a ver, 3, ¿dónde está el signo? El signo por 3 por 4. Uy, mi tecla ya perdió. A ver por acá. Igual 12, ya, ahí está. Pregunta, ¿hay letras? Aquí hay un significado. Aquí hay un código, pero no verbal. ¿Hay letra? ¿Hay palabra? ¿Hay frase? ¿Hay texto? No. ¿Pero tiene significado? Claro. Pero estoy empleando un código que es no verbal. Es no verbal. ¿Y lo capto a través de qué este mensaje? A través de la visión. Por lo tanto, es no verbal Profesora, visual. Un segundito, preciosa. En cambio, si yo digo 3 por 4 igual 12. Hay letra, hay grafía, hay signo lingüístico. Yo sé qué significa 3, es la secuencia de letras, hay fonema, hay un significado y hay un significante. En este caso hay signo lingüístico. Y si hay signo lingüístico, entonces digo que esto es verbal y es de tipo escrita. Ahora sí, preciosa, te escucho. Dime. el sistema Braille, ¿Misa qué pertenecería? El sistema braille es empleado por las personas invidentes que captan la información a través del tacto. Y no hay código lingüístico, es no verbal de tipo táctil. Está bien, profesora, gracias. Correcto. A ver, uno de sus compañeros me preguntó sobre los números. Hijo, no sé si queda claro con esto. Yo tengo que ver palabra, frase, signo lingüístico, significado y esto es significante. La secuencia de letras, de fonemas, esto es significante y está asociado con un significado. Pero acá no, por eso es no verbal. A ver, campeón, que me preguntaste sobre los números. ¿Se entiende Sí, ahora? sí, sí quedó claro, gracias. Correcto, correcto. Entonces, así estamos convencidos que esto es no verbal visual. La clave siempre para que sea verbal es que haya signo lingüístico. A ver, vamos con esta imagen. ¿Qué sería? ¿Cómo se llama la comunicación? A ver, en la pregunta 2 de la A, las señales de tránsito, ¿qué son? Visuales. ¿Visual? Ah, pero ¿hay lengua? No hay lengua, ¿no es cierto? No hay código lingüístico. Por lo tanto, es no verbal. Siempre vamos a partir de lo más general. No veo escritura, nada. Esto va a quedar como no verbal, pero que se capta la información a través de la visión. No verbal, visual. ¿No? Ahí está. Así sería la clasificación de este primero. Y acá nos encontramos con una pizarrita y dentro de ello hay este mensaje. Escucha. ¿Verbal escrito? Correcto, es verbal escrita. Verbal escrita, perfecto. Listo. Y creo que les había adelantado de la C, ¿no? Que, ay, se me fue.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me borró, ¿qué fue? Ah, ya, acá está. Se borró lo que había escrito. Verbal escrita y la letra C. A ver, muchachos, les había comentado cómo se llamaba esta. No verbal táctil. Y también gestual, ¿no? Porque implica movimiento corporal. De las dos formas de analizarlo es válido. La primera, no verbal, es lo macro, lo más grande que puedo señalar de la tipología de comunicación. Hay movimientos corporales, es gestual, pero también hay un contacto físico, por lo tanto es táctil. Y aquí ese sonido de la bocina de un heladero, de un panadero, hay sonido, se escucha. Pasa el panadero y ese sonido, o por ahí un taxista con su claxon, hay un sonido no verbal, no hay Acústico. lengua, pero es acústica. Claro que sí, perfecto. Hay sonido. No, Bien, bueno, espera. muchachos, sí, Si el heladero empezara a hablar, o sea, promocionara, pero hablando, sería verbal, oral. claro, verbal oral. Y cabe señalar que la oral se enriquece muy bien con la no verbal. Y ambos nos valen, ¿no? Porque nosotros cuando queremos enfatizar una información, un mensaje, lo hacemos escrito, pero también nos vamos acompañando de movimientos corporales. ¿Les ha pasado? A mí me sucede, bueno, ahorita estoy con la cámara desactivada, pero voy explicando un tema, algo, y me voy apoyando en el movimiento de mis manos, de la cabeza, del cuerpo, y se complementa. Pero en un examen, en una práctica es puntual, ¿no? Porque si no, ambos serían válidos. ¿Qué cosa es? Acá no me podrían poner que el heladero esté hablando acá una frasecita y al mismo tiempo que me pregunten por el sonido, ¿no? Tendría que ser bien específico. Y solo la imagen. Acá se interpreta no verbal acústica. Listo. Vamos bien. Ahora, Miss, dime, hijita. Miss, buenos días. Miss, en caso Hola. de las supersticiones, ¿qué clase de comunicación son? Las supersticiones, pero ¿cómo que? A ver, contextualicemos. ¿Qué caso? Por Que yo, ejemplo, ajá. estás caminando en la calle y ves pasar un gato negro, o tal vez no quieras pasar debajo de unas escaleras y cosas por el estilo. Ah, ya. Si nosotros partimos de esta, interesante la pregunta, primero es una comunicación de tipo no verbal, no verbal. Y si yo visualizo el gato negro, se me cruza, de hecho, va la primera la primera terminología que voy a utilizar es no verbal. Si lo voy a observar, tiene que ser visual. Y si yo de repente voy a, igual, ¿no? Las escaleras, es que tengo que ver si la información que lo estoy captando es a través de la visión o no. Y solamente me queda decir, ver las escaleras o el gato negro que se me cruza, todo queda en el plano visual y no verbal. No hay otra manera, no hay sonido, no hay gesto, no hay contacto físico de cuerpo, solo lo puedo observar, no verbal visual. Miss, en ese caso, el que nosotros por únicamente visualizar eso ya tengamos conocimientos de alguna superstición que nos hayan dicho otras personas, el conocimiento que nosotros tenemos acerca de esa cosa no tiene un nombre, solamente es visual, Miss. Es que la clasificación, desde la perspectiva más rigurosa, solamente se centra en esto. O es de tipo visual, o de tipo auditiva, o de tipo táctil, gestual o química. Esto es la clasificación que han hecho los estudiosos. No sé si tienes alguna información adicional. ¿Conoces algún autor que haya clasificado de otra manera?
A mí solamente buscaba relacionarlo. Perfecto. Entonces se centra en lo que es visual, ¿no? Todo lo que puedo Ok, mis captar a través de la gracias. visión va a ser visual. Correcto. Gracias a ti, hija. Bueno, Profesora, una pregunta. ¿En la C no podría ser visual, no verbal, visual también? eso es porque ustedes observan esta imagen, pero estamos poniendo en el caso de esta señora con su hijo. En ese momento, nosotros para poder responder esta pregunta, claro, observamos la imagen y decimos, ah, visual, pero entre esta señora y su hijo, ¿qué tipo de comunicación se está dando? Este chico que pasa con su bicicleta y ve esta imagen, o sea, para esta persona, ¿qué tipo de comunicación es? Es analizarlo, porque si no, todas estas terminarían siendo interpretadas solamente por nosotros, pero a lo que vamos es en este contexto de la mamá y su hijo. Están utilizando movimientos corporales, hay un contacto físico, es la comunicación entre la mamá y su hijo. Y si nosotros solamente miramos esto, lo estamos captando a través de la visión, pero ¿qué más hay en eso? Hay gestos, hay contacto físico. Y por eso es que para esta señora y para este niño su comunicación es de tipo gestual y táctil. ¿Sí? ¿Y no se podría incluir visual? O sea, le dice o sea, gestual y táctil sería como que de una manera más general. Para estas dos personas que están involucradas. Alguien me viene a saludar por mi cumpleaños, yo narro, ¿no? Esta secuencia. Me viene a saludar, me da un beso en la mejilla. Para mí, ¿qué tipo de comunicación es esta? Es una comunicación no verbal de tipo táctil, ¿no? Y si ustedes solamente estuvieran observando ese cuadro de que alguien, ¿no? Viene mi papá o mi mamá y me saluda, me da un beso en la mejilla, ustedes solo observaran, yo estuviera con la cámara activada, solamente quedarían para decir, ah, visual, porque todo lo van a captar a través de la visión. Pero yo, ¿qué tipo de comunicación estoy teniendo? Ese es el punto. Yo estaría teniendo una comunicación de tipo no verbal táctil, porque estaría percibiendo, estaría teniendo ese contacto físico. Ya, ok, Miss. Listo. Miss, en la C no podría ser no verbal, química, porque dijo que como dos enamorados que tienen una química entre el madre y el hijo, no hay una química de madre o hijo o algo así. Claro, preciosa, pero más allá de la química, ¿qué es lo que se observa? Hay movimiento corporal. Esto de cruzar los brazos tiene un significado, más que química. De hecho, hay una afectividad, hay un apego. Una madre identifica solo observando al hijo si está triste, si está pensativo, si está preocupado, etcétera. Si nosotros vamos a ir a los aspectos más, así digamos, detallados, vamos a terminar ampliando una clasificación. Pero ¿qué es lo puntual, lo objetivo y lo real que se aprecia? Que hay gestos y que hay un contacto físico. Queda como gestual y táctil. Está bien, profesora, gracias. Listo. Cuando nos comunicamos intervienen diferentes elementos. Uno de ellos, el emisor, conocido también como el codificador. El codificador, el hablante, ¿no es cierto? Es el punto de partida. Para que elabore este mensaje, necesita valerse de un código. Si es que el código es diferente, no lo va a poder entender el receptor. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña simulación. Kananjunaj noga kushish hakaika. Hamkunata yachatsiashayki lenguaje nianganta. Noga pashutiga elvam.
Nogaga, San Marcos Chome, Lingüisticata y Achacurga Unaina. ¿Me entendieron algo, muchachos? ¿Alguna palabra? ¿Cuál fue el San mensaje? Marcos. Lingüística y San Marcos. Ya, muy bien, muy bien. Me están entendiendo. Pero les dije lenguaje y San Marcos. Le dije, no, Canan Junaga, Noga, Gamconata y Yachatia, Shaike, lenguaje ni Anganta. El día de hoy yo les voy a enseñar lenguaje. Ah, por ahí. Ah, mira, Alexandra dice Ari, Ari. Esa es una palabra quechua. Sí, sí, sí. Y también les dije que estudié lingüística en San Marcos, ¿no? Y yo puedo hacer mi discurso y que me entienda. A ver, por acá Alexandra. ¿Y quién más? Aarón, creo que me entendieron. Aarón, 2 palabras, pero algo es algo. Si ustedes tuvieran el dominio del código, en este caso quechua, todos me hubieran captado la información y seguramente empezábamos a platicar en quechua, interactuar. Eso no se pudo dar. Quizá algunos solamente captaron las palabras que corresponden al castellano y otras no. Es porque el código debe ser común. Si el receptor no conoce el código, no podrá interpretar el mensaje. Entonces ya se va relacionando de esta manera. El emisor, que se llama codificador, el receptor, que es el decodificador. El emisor, para elaborar un mensaje, se vale de un conjunto de signos, de un sistema de signos que le permite elaborar el mensaje. Ese mensaje es la información acerca de algo o de alguien. Ese mensaje trata acerca de algo. Ese algo es el referente. Es algún ente de la realidad que va a ser aludido en el mensaje. Puedo hablar de un personaje, puedo hablar de algún acontecimiento, de algún suceso, de algún objeto, etc. Cualquier ente de la realidad que es aludido en la comunicación. Este mensaje, para que llegue a su destino, al receptor, va a necesitar de un camino, una vía. Esa vía es el canal, el soporte físico. Todos estos están interrelacionados con las funciones del lenguaje. Vamos a retomar esta información cuando veamos la función expresiva con el emisor, la función apelativa con el receptor, pero lo que no vamos a mencionar es la circunstancia, porque esto no se asocia con ninguna función del lenguaje, solo alude el lugar y el momento en que se lleva a cabo la comunicación. ¿Sí, muchachos? Listo. Antes les pido un gran favor. Ustedes llegan a tener receso. Miren, yo no me he percatado, solamente sé que mi clase termina a las 12. ¿Tenemos de 10:10 hasta las 12 de corrido o hay un corte, aunque sea breve, de receso? Para no pasarme. A ver, ayúdenme por favor, actualícenme en sus horarios, ¿cómo están? ¿Hay receso? ¿A las 11 así de repente? ¿No? Creo que Vamos todo de... creo que las 11, creo, pero hay que confirmar a la tutora. Ay, es que yo, bueno, como los horarios se han modificado, yo sé que me toca dictar desde las 10:10 hasta las 12, pero creo que a las 11 hay un receso, ¿no? Me parece que sí. A ver si me confirman, por favor, por ahí, porque si no les voy a dejar sin receso y no sería grato. A ver, creo que sí, ¿ah? Creo que sí tenemos 10 minutos. A ver si por ahí me confirman, ¿ya? Listo. Un receso de 10 minutos a las 11. Ah, ya. Me parecía raro. Decía, ¿los chicos en qué momento descansan? Bueno, entonces, la circunstancia alude el lugar, el espacio y en el momento y el tiempo en que se lleva a cabo la comunicación.
no se asocia con ninguna función del lenguaje. Hablemos del lenguaje. El lenguaje, muchachos, es lo que nos ha permitido que en este momento podamos nosotros estar haciendo uso del castellano. En mi caso me permitió ser bilingüe. Primero, mi lengua materna es la lengua quechua y después el castellano ya lo aprendí bastante grande. Ustedes también seguro tienen una experiencia con otra lengua o de repente también con la lengua quechua. Es posible que un hablante sea bilingüe, sea trilingüe o sea políglota gracias a esta facultad. Cuando es nuestra lengua materna, no necesitamos que nos enseñen, porque eso es espontáneo. De tal forma que en mi comunidad, por ejemplo, todos hablaban quechua. Es una comunidad ancashina, monolingüe, un centro poblado llamado Yamyam. Entonces yo, natural, sin profesor alguno, incorporé las reglas del quechua. Pero cuando ya nos venimos a Lima, tenía que ser consciente de mi aprendizaje del castellano. Y ya, gracias a esta capacidad, esta facultad, pude incorporar otro código lingüístico. Luego tuve una experiencia no tan grata con el inglés, con el portugués, que también lo estudié hasta cierto punto, pero no llegué a ser bilingüe castellano-inglés, no. Entonces, ¿qué es lo que sí le permite y qué nos permite en realidad ser bilingües? ¿Qué nos permite aprender a adquirir una lengua? El lenguaje. El lenguaje es una facultad que nace con el ser humano y por eso es innato. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad y por eso es universal. Y es limitante porque la estructura de una lengua está diseñado, está supeditado a esta capacidad, a esta facultad. Para que haya lengua, tiene que haber lenguaje. Si no hay lenguaje, no hay lengua, porque es esta capacidad lo que me va a permitir incorporar reglas gramaticales en mi mente cerebro. Ahora, la lengua no es universal, porque no hay una sola lengua en el mundo, hay diversas, diferentes lenguas. Pero ¿cuál es su característica puntual? Que es un sistema. Es un sistema organizado de reglas fonológicas, morfológicas, sintácticas, semánticas. Y como son reglas, están en el plano abstracto, están en el plano mental y es por ello que se le llama psíquica, ¿no? Es una característica de la lengua. Lo usamos nosotros, los seres humanos, de ahí que es social. Es social, muchachos. Bien, ahora, las lenguas cambian, las lenguas van evolucionando. ¿Recuerdan ustedes el latín vulgar? Evolucionó, cambió, recibió la influencia de otras lenguas y llegó a dar origen al castellano. Por eso es que una lengua proviene de otra y su característica es producto histórico. Producto histórico. La lengua está en el plano abstracto, en el plano mental, y se va a concretizar en el momento que hablamos. Y eso es lo que caracteriza a la parte psicofísica, ¿no? Para hablar nosotros tenemos que pensar, intervienen los aparatos, el aparato fonador, y ahí decimos que el habla es psicofísico, que el habla es uso de la lengua, el habla es el uso de ese sistema gramatical y nadie habla de la misma manera. A pesar que estamos haciendo uso del código castellano, de acuerdo a nuestra edad,
de acuerdo a nuestro género, de acuerdo a nuestro grado de instrucción, procedencia, nos vamos a expresar de distintas maneras. Por eso es individual y pasajero, un acto momentáneo. Terminamos de hablar y ya no hay registro alguno, ahí se queda, ¿no? Es un acto pasajero. Bien, muchachos, es el momento del descanso, ¿sí? Si no me equivoco, como ustedes me han confirmado, tenemos 10 minutos. Vamos a descansar y retomamos. Bien, muchachos, ahora sí, retomamos nuestra clase. Por favor, sí, están conmigo. A ver, una señal, una comunicación no verbal para saber que están acá. A ver, ahí está Mariluz. Ya está, perfecto. Sí están acá. Ya, correcto. Entonces, vamos a comenzar nuevamente. Este cuadro quedó claro. Solamente quiero enfatizar la gran diferencia que existe entre estos tres términos. La lengua siempre va a cambiar, siempre. La lengua va a presentar variaciones, a los que nosotros llamamos dialectos, pero el lenguaje no cambia. El lenguaje es inmutable. El lenguaje no se aprende porque nace con nosotros esa capacidad. La lengua sí se aprende. Si yo quiero aprender el chino mandarín, me matriculo en un centro de idiomas, en un instituto, y voy a aprender el chino mandarín. Entonces son diferencias puntuales, que no está acá, pero se deduce, ¿no? Se deduce. Entonces la lengua cambia, el lenguaje no cambia. El lenguaje no se aprende y la lengua sí se aprende. ¿Listo? La lengua es abstracta, pero el habla es concreta. La lengua está en una comunidad, en un grupo de seres humanos, pero el habla es particular, es un uso particular de cada individuo. Entonces yo me expreso de una manera distinta a ustedes, influye mi edad, influye mi procedencia, influye el género, claro que sí, el léxico de las chicas es diferente al léxico de los varones. Son factores sociales que van a influenciar. A las variaciones que se producen se les llama dialecto, que puede darse a nivel fonético. Por ejemplo, alguien Profesora, dice, ¿sí? hay preguntas en el chat. A ver, voy a leer, perdónenme, no había visto. Profesora, la lengua también es como el idioma, ¿no? Un idioma es una definición extralingüística de una lengua. ¿Qué quiere decir? Una lengua natural se convierte en idioma cuando el Estado, la nación, ¿no? Lo oficializa y va respaldado con un documento. Entonces, lengua e idioma, ¿en qué se diferencia? Una lengua no siempre es idioma. Para que sea idioma, tiene que ser oficializado. ¿Qué me preguntan? A ver, voy a mirar el chat ahora sí. ¿Por qué el lenguaje era limitante? Es limitante porque gobierna sobre la lengua, es el que le da parámetros. Yo no puedo aprender una lengua, yo no puedo desarrollar una lengua, yo no puedo producir una lengua si primero no tengo el lenguaje. Entonces el lenguaje tiene mayor trascendencia. Si no hay lenguaje, no hay lengua. Así es como se entiende el término limitante. La lengua está supeditada al lenguaje. El habla tiene que ver con el dejo. El dejo más se asocia con las variaciones. Por ejemplo, cuando uno dice, guapa y sano, tu guambrillo está grande, o tu churre, perdón, guambrillo es de la selva. El piurano dirá, guapa y sano, tu churre, tu niño, ¿no? Ya está grande.
Eso es más relacionado con lo que llamamos dialecto. Así que cuando me pregunta puntualmente, ¿tiene que ver con el dejo? Cada persona tiene su forma particular, su sello particular de hablar. Si lo vemos desde esa perspectiva, sí. Sí, Coraima, ¿no? El dejo, el acento particular, individual de cada persona, eso sí tiene que ver con el habla. Si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? Ahora, esas variaciones en cuanto al sonido, les decía, la palabra mosca. Hay una mosca sobre la mesa. ¿Te crees mosca, no? Mosca. La palabra mosca, 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 en realidad tienen el mismo significado. Lo único que ha cambiado es el sonido. Ese cambio es lo que llamamos dialecto, porque se está manifestando solo a nivel de sonido. Y si alguien dice, espérame un momentito, espérame un momentico. Momentito y momentico tienen un diminutivo, pero son diferentes formas. El it difiere del ic, un momentico, ¿no? Muchachos, eso es un cambio morfológico. A eso también llamamos dialecto. Que alguien, en lugar de decir camión, dice autobús, ¿no? Ese medio de transporte, el transporte público. Para algunos es el camión y otros el autobús. Va variando, claro, de país en país cómo lo van a llamar. Es un cambio a nivel semántico. Choclo, otros llaman mazorca, por ejemplo, ¿no? Y un cambio a nivel sintáctico, es cuando alguien dice, yo pan como. Yo pan como. ¿Cómo es eso? Yo pan como. El verbo se va al final. ¿Y no debería decir yo como pan? Claro. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Un cambio en el orden, un cambio en la sintaxis. Las personas que aprenden el castellano como segunda lengua y son personas que hablan una lengua donde el verbo va al final, como el quechua, por ejemplo, en el castellano trasladan esa estructura y eso se llama un cambio, una variación a nivel sintáctico. Entonces, ya sea por sonido, ya sea por forma, ya sea por palabra, ya sea por significado, ya sea por la sintaxis, se presentan las variaciones, los cambios se manifiestan en estos niveles y a todo ello se le llama dialecto. El castellano andino, ¿es diferente el castellano amazónico? Claro. ¿El castellano costeño es diferente del andino? Por supuesto. Pero al momento de encontrarnos en un contexto académico, en un contexto formal, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a usar nuestro dialecto personal? No, yo no voy a hablar con mi dialecto andino, voy a acercarme, voy a hacer uso del dialecto estándar. Y para que sea estándar, tengo que aplicar ciertas normas, ciertas reglas que me lo va a presentar la Real Academia. Es por ello que ustedes rápidamente identifican una oración que diga deseo. Deseo de que todo nos vaya bien, ¿no? Deseo de que todo nos vaya bien. Si yo les pregunto, ¿eso es estándar? A ver, ustedes me darán la respuesta. Primero voy a completar con más oraciones. Van analizando si se cumple o no la normativa. De repente sí, de repente no. A ver por acá otro ejemplo. Alegro de que participen en clase. Habían
remodelado la oficina habían regalos para ti. Solo con 4 oraciones. Díganme qué alternativa es la que está estructurada, qué enunciado está estructurada según las normas de, digamos, según lo que nos presenta la Real Academia. A ver, ¿será la A? ¿Es aceptable según lo que nos presenta la RAE? La A, ¿estaría correcto decir deseo de que todo nos vaya bien? ¿No? ¿Qué dice la RAE con respecto a esto? No, no está bien. ¿Cómo debería ser? Deseo que todo nos vaya bien. Excelente. Hay como Yo, de queísmo eso. claro, hija, sí, perfecto. Aquí hay un error, es el uso incorrecto de la preposición de, por lo tanto, esta no cumple. Aquí hay un dequeísmo. Esta oración, este enunciado A, no es estándar. En cambio, me alegro de que participen en clase. Yo me alegro de algo. Eso sí, hay un complemento. Eso está perfecto. Esto es correcto. Esto es dialecto estándar. Porque es obligatorio que vaya ahí la preposición de. Yo me alegro de algo. Habían remodelado la oficina. ¿Será estándar, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Estándar o no? Claro, es estándar. ¿Por qué? El sujeto es tácito. Ellos habían remodelado. Lo que tenemos aquí es una perífrasis verbal. Hay 2 verbos y el verbo haber es un auxiliar. Habían remodelado, ellos habían remodelado. O sea que esto es correcto. Estándar. Mientras que habían muchos regalos, es había. Y el error empieza acá. Porque el verbo haber, cuando es impersonal, ¿qué quiere decir eso? Cuando no acepta sujeto, no puede ir en plural. Es lo que dice la norma. Los verbos impersonales tienen que ser conjugados siempre en singular. Yo puedo decir, había muchos regalos, hubo muchos regalos, hay muchos regalos, habrá muchos regalos, pero no puedo decir habían. Acá no hay sujeto. En la D no hay sujeto. En la letra C sí hay sujeto. Tácito. Ellos habían remodelado. El verbo principal es remodelar y el verbo haber es un auxiliar. De esta manera se responden las preguntas relacionadas al dialecto estándar, jóvenes. Ahora, dicho esto, nos preparamos para la pregunta que formularon con respecto lengua, idioma. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Toda lengua es idioma? No. ¿Pero todo idioma es lengua? Sí. Una lengua natural se convierte en idioma porque es oficializado por el Estado, es respaldado en algún documento. En este caso lo respalda la Constitución Política. Reconoce al quechua, al castellano, a la aymara y demás lenguas originarias, tanto andinas como amazónicas como idioma. Y si es idioma, debe ser usado en todos los ámbitos. Si el quechua es idioma, en la zona de Ancash, por ejemplo, el médico que trabaja en esa zona debe saber el quechua. La enfermera, el alcalde, el regidor, el ingeniero que va a realizar obras. Eso suena muy bonito, pero no siempre pasa así, ¿no? A veces queda solamente en el plano del discurso y no se cumple a cabalidad. Es una triste realidad. Ahora,
Un idioma dice también que es definido, o sea, una lengua natural se convierte en idioma, es definido en términos extralingüísticos, claro, porque se busca que esa lengua, si es idioma, sea usada en el ámbito económico, que sea en el ámbito jurídico, ¿no? En el ámbito académico. Son factores externos, son factores extralingüísticos los que están dando privilegio a la lengua, pero no porque una lengua sea superior o inferior a la otra. Lingüísticamente todas tienen el mismo nivel. Todas las lenguas tienen la misma importancia, el mismo nivel, solamente por cuestiones externos, políticos, económicos, culturales, académicos, es que se le privilegia en cierta forma a una lengua y se oficializa, ¿no? Listo, muchachos. Y ahora nos vamos a concentrar en esta parte teórica, sí, pero que no va a ser difícil si recordamos la explicación anterior. A ver, un par de segundos para que ustedes lo revisen y lo analizamos juntos. Ya, a ver, activen su micro y me avisan cuál es la respuesta, cómo lo asociamos. A ver, empecemos por lo más sencillo, la facultad. La palabra facultad del ser humano, ¿con qué se relaciona? ¿Con idioma, dialecto, habla? ¿Con cuál? Lenguaje. Con lenguaje. Lenguaje. Muy bien, con lenguaje. Cuando escuchen la palabra oficial, lengua oficial de un país, de un estado, de una nación, ¿eso qué es? Idioma. Idioma. Idioma, correcto, muy bien. Cuando les dice es momentáneo, es concreta, es psicofísica, ¿con qué se relaciona? Con el habla. Habla. Con el habla, correcto. El habla es el uso de la lengua. Muy bien. Variedad. Tiene que ver con cambio fonético, morfológico, sintáctico. Eso Dialecto. es dialecto. Dialecto. Excelente. Muy bien, muchachos. Eso es dialecto. Ya está. Entonces, el sistema lingüístico, eso sí es la lengua. Para ver si estándar, a ver. Para muchas culturas, el agua es sagrada. Acá empieza el primer error. Agua gramaticalmente es femenino, entonces debe decir sagrada. Estoy viviendo aquí. El problema es que ha combinado preposición con adverbio. Error. Por esa razón no es estándar. En cambio, la C cumple toda la condición. Esta sí es estándar, ¿no? Ofrece laptop a un precio razonable y asequible. Está bien. Ya hiciste. Ahí está el problema. La conjugación aquí es hiciste. Por eso no es estándar. Una gran polvadera. Así será la palabra polvadera. ¿Existe esa palabra? No, si lo buscamos en el diccionario, la palabra es polvareda. Polvareda. Por lo tanto, aquí hay un error, ¿no? No es estándar. La palabra es polvareda. Listo, muchachos. La pregunta 2, la clave correcta, la C. Hasta aquí bastante conceptos claros, sencillos. Ahora vamos con una aplicación más de tipo DECO, ¿no? Contexto, un cuadro situacional y a partir de ello formulamos la pregunta. A ver, en este ejercicio número 3, por favor, muchachos, ustedes desarrollenlo primero y después me indican su respuesta.
Profesora, en la pregunta anterior, ¿por qué la A y la B no eran? En la A, hija, no podía ser estándar porque no hay concordancia. Agua es femenino. Debería ser, para muchas culturas, el agua es sagrada. Ese es el error. Por eso lo subrayé acá con rojito para que vean que no es estándar porque no concuerda. Es como que yo diga, el gato es limpia. ¿Cómo que limpia? Es limpio. Tendría que hacer concordancia de género. Entonces acá el agua es sagrada. Agua es femenino. ¿Y por qué entonces decimos el agua? Para evitar la cacofonía, el mal sonido, para no decir la agua, ¿no? Entonces ese es el problema. Aquí no es estándar porque no concuerda en género. ¿Sí, hija? ¿Está claro? Ya, Miss. Y en la B sería también porque en no tendría, no se escucharía bien. En la B el error es, ahora estoy viviendo en aquí con mis tíos. El error es por la preposición, no se combina. A nivel estándar, ahora estoy viviendo en aquí con mis tíos, la preposición no va a ir, tiene que ser simplemente aquí. Y si yo combino, ya deja de ser estándar. Estoy viviendo aquí con mis tíos. Ese es el error, la combinación de preposición con adverbio. Bien. Miss, ¿nunca una preposición con un adverbio se pueden juntar? Desde la normativa, no. Pero si uno habla en la parte oral, hija, todo es permitido. Alguien dice, yo vivo en Aquisito nomás. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Yo trabajo en Aquisito nomás y lo entendemos. Pero ¿es estándar? No es estándar. Entonces, para que nos pidan reconocer un enunciado en dialecto estándar, vamos a requerir justamente de reglas, de normas. Y acá la norma es que preposición con adverbio no se combina. La Ok, pregunta, Miss, gracias. ya hijita, de Profesora, nada. Sí, dígame. ¿podría decirme la diferencia entre referente y mensaje? El referente es el tema. ¿De qué vamos a hablar en el mensaje? El mensaje es toda la información. Por ejemplo, si yo digo, el Perú es un país plurilingüe. ¿Cuál es mi referente? ¿De qué hablo? El Perú. Ese es mi tema. Ese es mi referente. ¿Qué cosa digo del Perú? Es un país plurilingüe. Ese es el mensaje. Gracias, profesora. De nada, hija. Cuando Rodrigo le pregunta a Fiorella, Rodrigo pregunta a Fiorella, o sea, quiere decir que Fiorella es mi receptor. ¿Qué le pregunta? Si tiene preparado el informe, ¿no? Si tiene preparado el informe de finanzas para presentarlo ante la SUNAT, el mensaje es la pregunta de Rodrigo. Por lo tanto, en la alternativa D se encuentra esa respuesta. ¿Sí, muchachos? Profesora, ¿por qué no es la presentación del informe el mensaje? La presentación del informe, vamos a verlo en el contexto. Cuando Rodrigo le pregunta a Fiorella, si tiene preparado, la palabra clave es aquí la pregunta. Si tiene preparado, esto es parte de, o sea, el mensaje no solamente es la presentación del informe, sino en qué se centra para que Fiorella pueda responder en la pregunta. Ahí radica el mensaje. Rodrigo le pregunta a Fiorella si almorzarán juntos. Rodrigo le pregunta a Fiorella si viajarán a Ica. Es parte de. El mensaje va a partir de la pregunta, justamente. La Excelente, gracias. presentación del informe es parte de el mensaje. Pero ¿de dónde? Tiene que ser desde la pregunta. Desde ahí está el mensaje, ¿no?
Alex lee un correo electrónico. Alex lee. ¿Quién es el que ha elaborado el mensaje? La amiga Kelly. Alex lee un correo electrónico de su amiga Kelly. Ya, Kelly es la que va a enviar el mensaje. En ese mensaje lo que va a destacar es que se emplea una lengua, ¿no? Una lengua distinta al castellano, porque ese mensaje está elaborado en inglés. Ya con eso, al ojo sale la respuesta. ¿Cuál sería la clave? No sé. La C, ¿no? Kelly es emisor, Alex vendría a ser el que recibe, el que lee es el receptor y el código es la lengua inglesa. Bien, muchachos. Listo. Ahora sí, nos vamos al punto medular. Les dije que íbamos a hacer referencia a los elementos de la comunicación y que lo íbamos a ver con las funciones del lenguaje. Referencial o representativa. Cada vez que nos digan un mensaje objetivo, que nos presente un mensaje objetivo, ese también se le llama función denotativa. Referencial, representativa o denotativa. Así también se le llama, ¿no? Entonces decimos, Colón descubrió América. Es una información objetiva. ¿De quién estamos hablando? De Colón. Colón, ¿quién es? El referente. Es mi tema. De este personaje voy a decir algo. Si yo presentase información subjetiva, ya no sería la función referencial. Toda subjetividad, opinión, pensamiento, sentimiento, parecer del que habla, eso permite decir que la función es expresiva. Si yo les digo, hoy me siento muy contenta porque me han asignado el mejor salón del ciclo ordinario. Estoy expresando mi opinión, mi parecer, pero estoy siendo altamente subjetiva, ¿no? Porque yo todavía, al decir el mejor salón, todavía me falta varios criterios para realmente ver su rendimiento, ver que sean chicos puntuales, participativos. Voy a caer en subjetividad. Ese mensaje es expresiva. La función es expresiva y destaca el emisor. Entonces, en referencial predomina mensaje objetivo y en expresiva mensajes subjetivos. ¿Cuál es el otro elemento que se asocia con la función del lenguaje? La apelativa. La apelativa o conativa, esta se centra en el receptor. Queremos que el receptor haga algo. Luis, siéntate bien. Luis, por favor, préstame 10 soles para mi pasaje. A través de mandatos, ruegos o preguntas. Luis, ¿ya desayunaste? ¿Qué has desayunado, Luis? Toda pregunta o mandatos, órdenes, súplicas, ruegos van a ser llamada función apelativa o conativa. Como está dirigido al oyente, al receptor, ese es el elemento que destaca. María, lava los platos. María, vocativo, ¿no? Coma, lava los platos. Estoy ordenando. En cambio, si yo quiero que mi mensaje sea bello, que tenga musicalidad, que tenga armonía en los sonidos, que sea agradable al oyente. Cuando utilizo figuras literarias, metáforas, hipérbole, hipérbaton, es la poética, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Punto suspensivo. Fuerte como la muerte es el amor, ni las muchas aguas podrán ahogarlo. ¿Mm?
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Un refrán, un dicho popular que tenga rima, que tenga musicalidad, también se enmarca dentro de lo que es la función estética o poética. Y destaca el mensaje. Va a ser muy fácil cuando ustedes encuentren un verso muy conocido. Y por último, ya son 6 funciones nada más, cuando queremos verificar cómo está el canal, ¿no? En una reunión, el maestro de ceremonia casi siempre suele utilizar estas expresiones. 1, 2, 3, probando, probando, micro, 1, 2, 3, aló, aló, ¿me escuchas? Sí, sí, buen día, hola, hola. Esa expresión es típico de la fática o de contacto, porque quiere verificar cómo está el canal, pero también quiere iniciar la comunicación, entablar la comunicación. Cuando decimos buen día, hola, queremos entablar la comunicación o a veces queremos prolongar la comunicación. Ajá, ya, sí, oh, ya, ajá, así, oh, no, sí, ya. Esa expresión es para prolongar la comunicación y está dentro de fática. Y destaca el canal, porque el canal es el soporte físico, ¿no? Y la metaverbal o metalingüística, muchachos, es cuando se va a hablar de la lengua haciendo uso de la misma lengua. ¿Qué quiere decir esto? Del castellano, por ejemplo. Yo quiero abordar algo del castellano. Yo quiero hablar de su fonología. Yo quiero decir, la vocal I es cerrada, alta. O quiero decir, la palabra mesera es derivada. O quiero hablar del quechua. El quechua es una lengua aglutinante. O quiero hacer una definición. El morfema es la unidad mínima significativa. El morfema, ¿no? Cuando yo abordo algo de la lengua, toco algún aspecto, ya sea su fonología, su morfología, su sintaxis, su semántica, eso es metaverbal, es hablar de la misma lengua. El verbo quejarse es pronominal e intrinsetivo, ¿no? O de repente la palabra café es aguda. Eso es metalingüística. Chicos, por favor, todas las preguntas que tengan, porque vamos a ver ejercicios y luego vamos a ir a la práctica. Siempre en lenguaje presentamos 12 preguntas, de las cuales 4 obligatoriamente la desarrollamos en clase. Queda 8 para que la desarrollen ustedes. Las consultas y dudas que surjan en hora de clase, perfecto, lo vemos. O a veces también consulta académica. Como les decía, tenemos colegas que en el turno tarde, noche, están ahí a la espera de cualquier duda que tengan. Y mi sugerencia es que acudan. Preguntas de exámenes, prácticas pasadas, gustosamente los van a apoyar. Si no hay preguntas aquí, vamos a... acá hay una pregunta por el chat. Habían muchos regalos para ti. No es correcto. Claro, no es correcto, no es estándar porque se está infringiendo una regla. La palabra habían debe estar, mi querido Kevin, en singular. Cuando el verbo haber no tiene sujeto, cuando el verbo haber es impersonal, solamente se puede conjugar en tercera persona. Debe ser, había muchos regalos, hubo muchos regalos, hay muchos regalos, habrá muchos regalos, pero no en plural. Ya está, recién veo la pregunta por el chat. ¿Sí, Kevin? Ahora sí, vamos a correr un poquito con los ejercicios, ¿ya? Vamos a terminar bien los ejercicios.
A ver, ustedes primero, acá tienen que ver el elemento que destaca y en el otro ejercicio vamos a ver la función. Desarróllenlo primero ustedes. Yo voy a estar borrando estas líneas porque si no se va a saltar al siguiente y no queda espacio. Listo. A ver, muchachos, ¿cómo se llama el elemento que destaca en esta primera? El primer enunciado, lo mejor de una persona es su sinceridad. ¿Qué destaca? El emisor. El emisor, perfecto, porque esta es una información subjetiva. Aquí es la opinión del hablante. Al ser una expresiva o emotiva, me permite decir que destaca el emisor. Correcto, muchachos. Prepárate bien. Rosa, prepárate. ¿Qué es eso? Receptor. Destaca el receptor porque estamos en la función apelativa. En muchos países se habla el castellano, la lengua española. Referente. El referente. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón. Mensaje. El mensaje, porque estamos en la función poética. Y el sufijo it tiene valor afectivo. Código. El Código. código, porque se habla de la función metalingüística. Destaca el código. Correcto, muchachos. Señor, abandone el auditorio. ¿Qué es esto? Receptor. El receptor destaca porque es una función apelativa. ¿No? Muy bien. Me incomoda mucho. Me molesta, me fastidia, me irrita mucho. Eso es lo que piensa el emisor, ¿sí o no? Y si ¿La va a B? la B, la clave, claro. Me incomoda mucho, esa es una información subjetiva. Destaca el emisor. Correcto, correcto. Según las necesidades comunicativas de una persona, a ver, el lenguaje cumple diversas funciones. ¿Qué función será? Agua que no has de beber, déjala correr. Mientras borro las líneas, por favor, ustedes vayan avanzando. Siempre en los ejercicios buscamos que primero ustedes respondan para que después puedan corroborar. Cuando yo haga la solución general, solo verifican qué tal les fue. Y eso será como
un simulacro, ¿no? Si así viniese el examen, ¿qué tal les va? Seguramente muy bien. Agua que no has de beber, déjala correr. ¿Qué función es? Estética. Es una Estética. función estética, también llamada poética. Perfecto, muy bien, chicos. Eduardo, nadie ha visto a Rosa. ¿Qué será? Emotiva. Sí, ¿por qué ¿Diferente? sería emotiva? A ver, ¿por qué sería emotiva? Porque está dando su opinión. Pero más que su opinión es informar, ¿no? No han visto a Rosario. Diferente. Claro, porque es una información de carácter objetiva. No, no han visto a Rosario, ¿no? Ahí queda la Ahora, información, es si no estuviera objetiva. nadie y fuera, ¿has visto a Rosario? ¿Sería apelativa? Tendría que ser con tu signo primero, ¿no? Eduardo, ¿has Claro. visto a Rosario? Claro, cuando va con signo, ojo cerrado, eso sería apelativa. Pero acá mira, justo ponen el vocativo como para caer, para decir, a ver qué cosa es esto. El vocativo nada más es a quien yo le voy a informar. Eduardo, nadie ha visto a Rosario. Es una información objetiva, es representativa. Egoísta no tiene morfema. Está hablando de la parte lingüística, ¿sí o no? Eso Metalingüística. es metalingüística o también se llama metaverbal. Metalingüística, metaverbal es lo mismo. Cuando estaba en el colegio, qué feliz era. Qué feliz. Expresiva. Expresiva. Qué feliz. Hay una exclamación muy marcada. Pablito, deja de jugar y ven a ayudarme. Apelativa. 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 Correcto, porque ordena al receptor a que haga algo. Alumnos, ha concluido el examen. ¿Qué será? ¿Qué función será? A ver, eso va a pasar con ustedes, ¿no? Van a rendir su primer examen y el docente encargado de aula, alumnos, entreguen la cartilla. Ha concluido el examen. Está, claro, cuando dice entreguen, esa es otra cosa, ¿no? Solamente Referencial. dice ha concluido, Referente. Apelativa. referencial. No. Dice ha concluido. Esta es una información objetiva. Ha concluido el examen. Ahí no ordeno nada, solo informo. Ha concluido el examen. Y recién se ve orden mandato cuando dice entreguen. Ahí sí estamos en una La función D. apelativa. ¿La clave cuál sería? La D. La D. Correcto, muchachos. Bueno, jóvenes, el tema es sumamente interesante. Se tiene que seguir practicando, repasando y por eso vamos a ir a la separata. Hay 4 preguntas seleccionadas. Los voy a proyectar a continuación y ustedes me van a ayudar porque de eso depende mucho. A ver. A ver. Ya, un segundito, voy a buscar el archivo con las 4 preguntas seleccionadas. Ya está, para proyectar. Ya lo están viendo. Las preguntas que vamos a responder ahora es la 1, la 5, la 10 y la 11.
A ver. El movimiento de brazos del policía. ¿Qué puede ser, muchachos? No verbal gestual. Gestual. Todo lo que tenga que ver con movimiento corporal es gestual. La imagen de una bicicleta. Miren la imagen de una bicicleta en una ciclovía. Solo la imagen Visual. es Visual. visual. Correcto, No verbal. visual. No verbal, visual. Muy bien. La infracción, la falta, de repente por ahí le mete cabe, lo golpea, le jala del brazo. Un foul cometido en contra de un No jugador. verbal. No verbal táctico. No verbal táctil, porque hay un contacto. Muy bien. Que nadie se quede atrás. La frase escrita, ¿no? No Ya. verbal. Fisiográfica. Claro, escrita. Muy bien. Es visuográfica. Y los aplausos, pues ahí hay sonido no verbal acústica. Con eso la clave sería la B. Ahí está, lo marcamos. Esa es nuestra respuesta. Ya, esto lo hemos visto. Concreto, eso es el habla. El sistema, eso es lengua. La variedad, los cambios a nivel fonético, morfológico, la palabra variedad ya alude a lo que es dialecto. Y cuando escuchamos facultad, capacidad, innato, esos términos son claves, es para relacionar con lenguaje. Y la palabra reconocida políticamente o es una lengua oficial del Estado, eso es idioma. Lo habíamos visto en una pregunta de aplicación. Por lo tanto, es sencillo de asociar y la clave sería la C. La C. Vamos a algo más interesante. Función y elemento. Chicos, por fortuna no hubo ningún herido en el accidente. ¿Qué será? ¿Expresiva? Expresiva. Claro, por fortuna, eso es opinión del hablante. Por favor, cuida a tu hermano. Cognativa. Cognativa. Está ordenando. Conativa también se llama apelativa. Ronaldo está estudiando. Representativa. Representativa. Claro, porque Representativa. está informando, es una representativa. Y sinceridad significa cualidad de actuar sin fingir. Metalingüística. 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 Correcto, muchachos. Los felicito. Muy bien. Ahí está. Correcto. Muy bien. Y ya. La poética es: quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. En la 10, muchachos, la clave es B de bueno. 11. La labor de un policía es muy, pero muy estresante. ¿Qué puede ser ¿Emisor? eso? Claro, el emisor destaca. ¿Se dan cuenta que va de la mano función y elemento? Entonces, muy estresantes es una opinión del hablante, por lo tanto destaca el emisor. Emisor.
Ellos confían en jugar en el mundial. Está informando nada más. Referente. 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 Muy bien. Por favor, tenga cuidado. Receptor. Receptor. Receptor, porque es apelativa. A Dios rogando y con el mazo dando. Esa es poética y destaca el mensaje. Por lo tanto, se asocia con la D, ¿no? La clave es D de dado. Queridos jóvenes, muchas gracias por su atención. Nos quedamos aquí. Tenemos que ser exactos con la hora y por favor repasen. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Buen día. Chao, Hasta profesora. luego, profesora.